Bienvenidos al podcast Detective Time, en donde te traemos los horrores del pasado al presente. Hola y bienvenidos a otro episodio de Detective Time. Estamos acompañados por Sebastián, Ilse, Jorge y pues yo, Emiliano. Y hoy vamos a hablar del caso de Judith Barcy. Por motivos personales no van a poder estar nuestros compañeros Anthony y Sofía. Y pues cuéntanos, Sebastián. bueno, este caso es un tanto triste, por lo que recomiendo que tengan discreción, porque sí es un poquito triste lo que le pasó a la niña en este caso. Bueno, empezando, Judith Eva Barcy era una niña muy cariñosa, dulce, y también se mostraba muy afectuosa con todos. Durante como a los 4 o 3 años, empezó a recibir clases de actuación, canto y baile por parte de su madre, para prepararla para meterla al mundo del entretenimiento, más que nada. o sea, actuación. Sí, prácticamente a eso. Interpretación, sí. Pero una pregunta, ¿este era un sueño que la niña tenía o era un sueño que la madre le impuso? La madre soñaba mucho con ser una gran actriz, pero no creo que haya sido más la madre, sino que como Judith sí disfrutaba todo eso, no creo que haya sido solamente por cumplir el sueño de su madre. O sea, fue algo personal de ella que Ajá. le llamó la atención, le llamó. Sí, prácticamente. Ay, qué bonito que tu mamá, que uno de tus padres o tus padres te apoyen en cumplir tus sueños, qué bonito eso. Empezó el mundo del entretenimiento y la actuación y todo eso, gracias a que a los 5 años, mientras patinaba en una pista, llamó la atención de un manager que estaban haciendo casualmente un casting para una propaganda en ese mismo lugar. Mira, qué suerte tú. Qué fuerte. Y lo que más le llamó la atención al manager fue su altura y complexión, ya que no parecía una niña de 5 años, parecía de 3. Ay, qué tierna. Ya me la imagino. Después de ese tiempo empezó a tener varios papeles, tanto como de extras o personajes secundarios en películas y series animadas. Una pregunta, ¿y sus personajes eran como tipo live action o doblaje de series o así? O caricaturas animadas. Era los dos, o sea, personajes live action, actuando ella, o hacía doblaje. En total, en menos de 4 años, formó parte de 20 producciones entre series y películas, Vaya. siendo la más conocida la de Jaws The Revenge. Y todo eso nomás porque la encontraron ahí esquiando. Ajá. Mira, imagínate, qué chido. Se la vida. estimaba que a sus 8 años ya generaba $100,000 al año. ¡Hala! Órale. Eso aquí valdría como a 2 millones en... Como a 2 millones de pesos. Ay, qué chido. Imagínense ganaste esa cantidad. Sí. Ya ni yo. Las obras más destacadas de Judith fueron Jaws The Revenge, The Land Before Time y All Dogs Go to Heaven, Ay, esa película está muy bonita. donde en la película de All Dogs Go to Heaven fue su último trabajo, e incluso tiene una dedicatoria en los créditos de la misma. No solo en esa, creo que también en la de The Land Before Time. Oye, pero ¿cómo que fue su última obra? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Renunció o...? Ya no quiso interpretar. Ajá. Fue por el mismo tema de este caso, que me encargaré de hablar un poquito más tarde, porque quiero indagar un poquito más en lo que ella opinaba de este mundo. Adelante. En una entrevista que le hicieron, dijo que Ducky de la película de The Land Before Time era su personaje favorito de los muchos que interpretó. Otra cosa es que estuvo bajo tratamiento de hormonas, pero no le funcionó tan bien. O sea, ¿tenía algún retraso de crecimiento o Por algo? eso su complexión. Ah. Por eso parecía niña de 3 años cuando tenía 5, en realidad. Eso pasa porque una hormona, la hormona del crecimiento, que eso se llama, no produce más. Sí. No produce demasiado. O incluso hay problemas en donde se produce de más. En su caso ya no producía lo necesario como Ajá. para desarrollarse bien. Sí. Ok. Y como dije anteriormente, a Judith le gustaba muchísimo actuar. Bueno, aparte de la actuación y todo eso, ¿tenía algún otro pasatiempo o solamente tenía ese? No, solamente tenía ese.
su padre empezó a tener cierto resentimiento en contra de su propia hija y su madre. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias a que no le gustaba que lo mantuvieran su hija y su madre y su esposa a él. Ah, ok, entonces él quería como ser el que aportara más, Sí. pero no lo dejaban. Ajá. Entonces, y también otra cosa es que el padre tenía el sueño de ser un gran cantante. O sea, le tenía envidia a su propia hija porque ella estaba cumpliendo Sí. sus sueños y él no. Prácticamente. Sus sueños ¿Qué tan infantil temprana ya? edad. No manches, No. es Sí, la demasiado verdad, sí. infantil. O Celoso. sea, él como adulto y como padre debería estar orgulloso por su hija y Sí. apoyarla. Apoyar. No estar en Aunque, No celoso. estar aunque celoso. creo que a veces es inevitable que se sienta mal consigo mismo porque Que su no hija tan logró lo temprana- suyo. Ajá, que su hija temprana Pues lo sí, esté pero- superando a tan grande escala. No creo que sea lo suficiente como para generar un resentimiento en contra de tu propia hija. No, sí, aparte pues... es Uno de algo los más infantil. grandes problemas que tenía el padre era que, aparte de que era un alcohólico y abusivo, ya que en el anterior matrimonio que tuvo, ¿Tuvo otro? sí tuvo otro antes, empezó a maltratar a su mujer y se divorció su antigua esposa de él cuando el padre empezó a agredir a sus hijos. O sea, la mujer aguantaba el abuso hacia ella, pero cuando empezó con los hijos, ella dijo, hasta aquí llegó. O Sí. sea, tenía más hijos aparte de la... Tenía otros 2 hijos más. ¿Varones o mujeres? Creo que era un hombre y una mujer. Ay, ay, ay. Gracias a eso es que muchas veces trabajaba de plomero, entonces por estar de alcohólico lo despidieron. Vale. Entonces perdió su empleo y prácticamente lo mantenía la carrera de su hija. Es que a quién se le ocurre tomar en el trabajo, la verdad. Sí. Pero O a que lo a mejor gusto, iba tomado. Que a gusto no, que te mantengan. Sí, pero Sí, para él era pero- vergonzoso Para él porque, era un mira, era beneficio. como Era un tipo- golpe a su orgullo más que nada. Ajá, ok. como hombre, creo que fue como un golpe a su orgullo porque se supone que él debería mantener a su familia, no al revés. Sí. No al con sus hijas. revés. Algo que sí es que tanto la madre de Judith y ella disfrutaban mucho estar juntas. Pues, Eso es algo muy bueno. pues era como estar un tiempo madre e hija Sí. y a las dos les gustaba. Ella es la que se encargaba de encargarse de su carrera, o sea, cuando tenía que ir a un lugar de viaje para grabar y eso, ella es la que ella es la que iba acompañándola, perdón. Pues o sea, está bonito porque son Está muy bonito eso. recuerdos que se formaron entre Sí. ellas y los lazos más fuertes que tuvieron. Sí. Además de gustos. Otra cosa es que gracias a este resentimiento, el padre empezaba a amenazaba de la misma forma que amenazaba a su primera esposa de hijos, a Judith y a su madre. ¿Cuáles eran las amenazas? Con agredirla así físicamente o... Acá No, lo tantito peor. verbalmente. ¿Cómo? Las amenazaba diciéndole que les iba a cortar la garganta, o incluso amenazándolas diciendo que las iba a dejar encerradas en la casa mientras él la incendia con ellas dentro. Qué enfermo, se supone que él debería cuidarlas y protegerlas, no Pero amenazarlas. imagínate una niña pequeña escuchando eso de su padre. Pues le Y tendría muchas veces sí miedo. le avisaba a las mamás de sus amigas o eso, o incluso a personas de directivos y así, o incluso a su propia madre, que le querían cortar la garganta. Tanto su madre y Judith estuvieron notificándole tanto a la prensa y a otras personas, amigos y eso, que eran maltratadas, pero nunca recibieron ayuda. Pero ¿por qué? Se supone que primeramente como policías o oficiales, asegurarse y investigar esto, o sea, para protegerlas. ¿En qué año fue eso? No lo sé, pero creo que fue como por el 88, Pues ahí está la 87. respuesta. ¿Por qué? No recuerdo Pues, muy bien no, el año. O sea, más de que yo creo que fue más algo sexista. O sea, que Es era- lo que yo creo que fue algo sexista por parte de oficiales y todo eso. Muchas veces María es la madre de Judith, intentó denunciar a Joseph, que es el padre, pero la policía le decía que mejor dejara las denuncias de lado porque no es que tuviera ninguna marca o evidencia visible para poder encontrarlo, encontrar evidencia Ajá. contra el señor.
Entonces, más bien, su abuso se podría decir que fue más psicológico que físico, en cierta manera. ¿O no? Fue un poco de ambos. Pero o sea, si dices que no hay tantas marcas, a lo mejor fue un poquito más de psicológico, ¿no? Sí, Psicológico. más amenazas y ese tipo de cosas. Muy bien. ¿Qué más tienes que decir de este caso? Gracias a estas amenazas y las agresiones, es que Jude se empezó a volver impulsiva, incluso dentro de las propias grabaciones que ella hacía. ¿Cómo que impulsiva? O sea, ¿qué le pasaba? Se empezaba como a jalar el cabello, así incluso a Ataques de arrancárselo. ansiedad, se podría Ajá. decir. Pues sí, por el Entonces estrés. la llevaron a un psicólogo, donde el psicólogo la terminó Diagnosticando. diagnosticando como niña abusada, Ay, por lo que se le fue puesto... más atención. No, se le fue puesto un agente de Sí. servicios sociales. Un agente de servicios sociales que tampoco hizo nada. No, pues qué inútiles fueron. Sí, la verdad, sí. Como que ya se está tomando mucha repetición en nuestros casos, ¿no? Porque Estados Unidos, padre alcohólico, Pues es abusivo, que es lo típico. problema psicológico, nada hace la policía. Es que es lo típico porque no le dan importancia hasta que no es algo mucho más grave. Grave. Que no debería ser así porque O supone que es incluso su en otros deber. países, como por ejemplo en el caso de Proteger a Joseph, todos. No, de sí. Joseph Frizzle. Es que se supone que como policías ellos deben de estar atentos, independientemente de si no es tan grave o si es muy grave. Tienen que Porque estar quién atentos. sabe si en un momento dado vaya a escalar. Pero ellos no lo tomaron en cuenta. Yo la verdad en uno de los aspectos que él la llegó a maltratar, su padre, es que la llegaba a golpear hasta el punto de hacer que sangrara de la nariz. Está loco. Y de la verdad que eso es muy feo. O sea, golpes No. acá, golpes en la cabeza que las niñas se Hasta que comían. llegara a sangrar de la nariz. No, pobrecita. Y también la madre. Cuando Judith fue a hacer casting fue a grabar para la película de Jaws, The Revenge. Cuando ya estaban empacando, ella y su madre, ella se encontraba empacando sus cosas. Su padre con un cuchillo se acercó a la garganta de ella y le dijo que si tanto su madre y ella no volvían, se encargaría de buscarlas, porque ya tenía cierto como factor de que, por ejemplo, De con su búsqueda. ex esposa, ella se mudó a otro lugar, creo que era Florida, y él fue a buscarla No manches. hasta allá. Entonces dijo que si no volvían a la casa con él, es que les cortaría la garganta. O sea, ¿ellas abandonaron al señor o cómo estuvo? No, ellas fueron a grabar, creo que a Hawái, la película de The Jaws, The Revenge. Y mientras empacaban fue cuando Joseph le dio la amenaza a Judith que si no volvían. Obviamente que cuando estaban grabando y así, María sí les estuvo avisando a las compañeras de ahí del set y les estaba diciendo que ya se alejara de ahí, pero sabía perfectamente que si se alejaba, no, sí quería quedarse ahí, pero Judith le dijo la amenaza de su padre, entonces ya decidió mejor no O sea, se no retrocedió. jugarse a la suerte, más que nada no arriesgarse. ¿Y por qué no le avisaron a sus familiares o a los abuelos de Julio? El problema es que María era inmigrante de Hungría, entonces no Ay, tenía a ay, sus ay. familiares ahí. Incluso una vez recibió una carta de un familiar que decía que su abuelo había muerto. La recibió Joseph y él creía que si iba para allá lo iban a abandonar, entonces decidió quedarse la carta y quemarla. Oye, Y pero deshacerse qué de ella. malvado. La esposa de María tenía derecho de saber. Sí. Otra cosa que hacía Joseph muy a menudo es que él tenía distintas parejas. O sea, amantes. Ajá. Pero no quería que María se fuera de su lado. Qué descarado. Era como un tipo de... Obsesión, más que nada. De posesión. Como el que vimos con Claudia, prácticamente. Ah, sí. Ujú. Y otra cosa es que María quería que Joseph se fuera, no quería abandonar la casa. Ah, o sea, quería que ella quedarse con la propiedad Sí. y que él se largara. Sí, prácticamente que él se fuera por su propia voluntad. O sea, que no se quedara con nada de la carrera de Judith. Por lo que también otra cosa es que habían alquilado un pequeño apartamento
donde se quedaban Judith y María mucho tiempo, mintiéndole a Joseph que iban a ir a trabajar y así, por lo que decidió irse mudando poco a poco. Pero en un momento donde Joseph la empezó a seguir, descubrió ese apartamento, entonces ya no tenían lugar donde esconderse para esos tiempos, porque si se iban de repente ya iba a saber dónde estaban, entonces ya no iba a funcionar. Y bueno, por fin pasemos al día de los hechos. No se conoce mucho, ya que, bueno, no se conoce bastante, pero no se tiene registro de mucho porque fue catalogado como homicidio suicida. ¿Por qué razón? A ver, cuéntanos qué pasó. Entre el 25 y 27 de junio de 1988, Elvin le disparó en la noche tanto a Judith y a su madre en la cabeza, creo que era. Y después se quedó encerrado en la casa junto con los cadáveres, para después simplemente decidir incendiar toda la propiedad y suicidarse ahí también. O sea, la niña disparó. No, al padre. El Pero- padre simplemente mató a su hija y a su mujer. ¿Qué edad tenía la niña cuando pasó Como eso? los 10. Ni Todavía estaba siquiera- chiquita. O sea, ni siquiera era una adolescente, era una niña. Estaba chiquita. Entonces, cuando llegaron la policía, pues simplemente lo catalogaron como homicidio suicida, porque pues el perpetrador, ya sabían que el perpetrador era Joseph, pero gracias a que se suicidó. No pudieron sacar más información. Ajá. Y ahí está la razón por la que los policías deben poner más atención en este tipo de cosas, porque así pueden evitar cosas como esta, pero no lo hicieron. Ajá. Sí, esos son casos muy comunes. Es allá en Estados negligencia, Unidos. es negligencia por parte de las autoridades. Y lo peor es, pobre niña, era tan cariñosa y todo. Pues la sí, era una arruinaron. niña gentil, se puede decir gentil, amorosa. Si hubiera crecido más, hubiera podido adquirir otros papeles, hubiera podido seguir creciendo más. Yo digo que incluso En la industria. podría llegar a ser alguien muy famosa e influyente. Sí. Sorprende, la verdad. No, pues pobrecito. Yo la verdad cuando estaba investigando este caso ayer, sí me estaba dando algo. No, ¿Querías sí, llorar? sí. No, llorar no, pero se me daba Cosa. cosas. Cierta impotencia. Y por eso mismo di la advertencia, por si no les gusta o no quieren oír tanto este caso. No, pues sí está algo fuerte, una niña Sí. asesinada por su propio padre y que ya no pudo seguir pues viviendo lo que tenía que vivir. Y bueno, con esto finaliza este 5º capítulo. Lamentamos que no estén ni... Sofía ni Anthony. Pero esperamos que para el 6º capítulo sí estén. Muchas gracias a todos por escuchar Detective Time. Nos vemos. Bye, bye. La maldad humana abarca grandes extensiones. Al igual que lo contado en el programa, nuestra maldad es mucho mayor para hacerlos esperar el próximo. No es un adiós, sino un hasta luego.